Dios te habla hoy, tema 41, introducción. El Señor te dice, Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Dios te ama y cuida de ti. Esto es del libro de Sabiduría 3:9. No hay nada que tengas que preocuparte si el Todopoderoso te ama y cuida de ti. Hay tantas cosas que turban tu corazón, cuántas cosas hacen que tu corazón esté preocupado y muchas veces angustiado, como si nadie cuidara de ti. El Señor sabe cuáles son tus necesidades y quiere que se las entregue con toda confianza. Él cuida de ti, porque ama a sus elegidos. Solo siéntate en una posición cómoda, en un lugar donde seas menos distraído. Y pon tus manos sobre tus piernas, respira hondo. Y en el mismo tiempo tira los brazos y piernas hacia adelante. Frunce el ceño. Aprieta los puños, tensa todos los nervios, aguanta así lo más que pueda. Y cuando no puedas más retener el aire, suéltalo de golpe mientras sueltas todos los músculos. Repite esto por 3-4 veces. Inhala bien profundo, inhala. Infla el abdomen, tira todos tus nervios, músculos, aguanta lo más que pueda. Y suéltalo de golpe. Hazlo una y otra vez. Y estando tranquilo en la presencia del Señor que te ama, respira hondo, profundamente, y retiene el aire unos 4 segundos y suéltalo despacito, y vuelve a respirar hondo. Siente como si el aire se subiera de tus pies hasta la cabeza. Este aire es el amor de Dios que te envuelve, y al soltarlo, suelta todo lo que no es de Dios, todo aquello que te perturba, todo aquello que te distrae de su amor, toda duda, toda preocupación, porque Él cuida de ti. Respira hondo, más hondo por la nariz, retiene el aire y suelta el aire por la boca. Mientras estás en la presencia del Señor, reconoce todas esas cosas que te preocupan y entrégale toda tu culpa, tu vergüenza, tu pasado. Solo déjate envolver por su amor, respira hondo, suelta el aire por la boca. Al soltar el aire, deja todo lo que no es de Dios. Si hay resentimiento y pecado también, perdónate a ti mismo, porque Dios ya te perdona. Sigue respirando y dejándote llenar por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, y repite, ven Espíritu Santo. Cuando inhalas, di, ven Espíritu Santo. Cuando exhalas, di, soy tuyo. Vas a seguir haciendo esto por un ratito de silencio antes de escuchar la palabra de Dios. Es importante estar en esa tranquilidad para poder meditar la palabra de Dios. Y después aún durante la palabra de Dios y la meditación vas a seguir respirando lentamente. Lectura del primer libro de Reyes. ¿Pero acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte,
cuanto menos este templo que yo he edificado. Palabra de Dios. El Señor siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Desde la creación, dice la palabra de Dios en el Génesis, que el Señor se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y Adán, su mujer, se escondieron a la vista del Señor. El Señor paseaba en el mismo jardín que su pueblo, que los que Él creó, porque Él siempre quiso esa relación personal. Nos creó para compartir su vida con nosotros, para que seamos su familia. Y aún después del pecado, cuando el hombre pecó y mira, aquí se esconde este Dios caminando por el jardín, fue después de haber pecado. Y el hombre fue expulsado del jardín. El Señor siempre vino a su encuentro. Vino a encontrarse con el hombre. Por ejemplo, Él caminaba con el pueblo de Israel en la nube y durante el día en la nube y en la noche en la columna de fuego, para alumbrarlo y para protegerlo del calor del sol. En el Éxodo dice: entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Además de acompañar a su pueblo a través de esa columna de nube o de fuego, el Señor pidió que se le hiciera una morada, la tienda del encuentro, un lugar específico para encontrarse con su pueblo. Y sigue expresando la sed y el deseo y el anhelo de Dios de encontrarse con nosotros. Y el pueblo era consciente de eso, que era un Dios con nosotros. Un Dios que no quería abandonar a su pueblo. En una oración en el libro de Reyes dice que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace. Había un deseo en el pueblo de que Dios estuviera también con ellos. Sabía que lo había estado en el pasado. En el libro de Judith, después de haber cortado la cabeza de su enemigo, Judith gritó desde lejos a los centinelas: abrid la puerta. Ella volvía con la cabeza de su enemigo. Abrid la puerta, Dios nuestro Dios está con nosotros. Todavía despliega su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos. Lo ha demostrado hoy. El pueblo de Israel sabía que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Y cuando había una victoria, lo podía reconocer. Y el trabajo de los profetas fue realmente profetizar y decirle al pueblo que Dios quería estar con ellos, que Dios era Dios que está con ellos. La envergadura de su sala abarca la anchura de la tierra. Dios está con nosotros. Llega a un acuerdo y fracasará. Quedad en algo y no se mantendrá, porque Dios está con nosotros. Le decía a los enemigos de Israel que no importa qué acuerdos lleguen las naciones o los enemigos, Dios está con nosotros. Y eso es lo único que importa. En el profeta Isaías y el profeta Jeremías dice: le daré un corazón capaz de conocerme. Sabrán que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios cuando vuelvan a mí de todo corazón. Querer ser nuestro Dios, estar con nosotros, de tener esa relación personal de verdad con nosotros. Esta será la alianza que haré. Ya profetizando especialmente la alianza al fin
de los tiempos con Jesucristo. Con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior, escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Será el anhelo de Dios, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Parecido en Ezequiel: les daré otro corazón y infundiré en ello un espíritu nuevo. Le arrancaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que sigan mis preceptos, cumplan mis leyes y les pongan en práctica. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ese ser nuestro Dios y ese ser nuestro pueblo estaba justamente conectado en ese que Él iba a poner su morada entre nosotros. Tendré mi morada junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el profeta Ezequiel en su palabra. Ese es el anhelo, el grito de los profetas, porque ese era el anhelo de Dios. El anhelo de Dios, de estar con nosotros, de tener una relación personal. Y eso es lo que quiere hoy de cada uno de nosotros. Estar con nosotros, no estamos solos. Cuando el profeta Isaías promete la venida del Mesías, dice: pues el Señor tu Dios os dará un signo. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Lo sabemos por el Nuevo Testamento. Es Dios con nosotros. Ese es el nombre mismo de Jesucristo, que vino a ser Dios con nosotros. Y es tan así que se hizo hombre para estar con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria de su unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Tan enamorado, tan lleno de deseo de ser uno con nosotros. Se hace uno de nosotros. Camina en medio de nosotros. Pero aún más, porque no quiso que fuese algo del pasado. No quiso solo venir para el pueblo de Israel. Quiso venir para todos nosotros. Se quedó en muchas formas en el mundo de hoy. Se quedó en la iglesia, que es sacramento de su presencia en el mundo. Se quedó en la Eucaristía, que es realmente la presencia misma de Cristo, donde no hay una iglesia, donde no hay un lugar, donde Cristo está realmente presente, como está en el cielo. Como decía ya el Deuteronomio, ¿hay un Dios tan cerca? ¿Hay un Dios tan cerca? Pero no quedó en eso. El deseo tan grande de Dios de tener esa cercanía de nosotros, quiso hacernos templos de Él. Ya no puso su morada afuera, en la tienda del encuentro. Cada uno de nosotros nos transformamos en la tienda del encuentro. El día del bautismo, Dios vino a habitar en mí. Cada vez que recibo la comunión, Dios viene a habitar en mí. Jesús mismo le dice: el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. La Trinidad mora en ti. Dice San Pablo en la carta a los Corintios: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo de Dios vivo. Así lo dijo Él: habitaré entre ellos y caminaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Interpretando ese que habitaré entre ellos del Antiguo Testamento, es que habitará en nosotros. Así lo interpreta el Nuevo Testamento.
¿No sabéis, dice también la primera carta de Corintios, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo soy ustedes. Qué increíble don del Señor. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que habéis recibido de Dios y que no nos pertenecéis? Dios te ama tanto que quiere habitar en ti por la gracia, por el bautismo, por los sacramentos. Cada vez que pecamos mortalmente, lo echamos de nuestro corazón. Pero Él siempre quiere regresar a través de la confesión, la Eucaristía. ¿Sabías que no tienes que ir a buscar lejos a Dios, sino que lo tienes ahí en tu corazón? Y nos promete en el cielo. Aquí en la tierra Él habita en nuestro corazón y en el cielo nosotros habitaremos en Él. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que es adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Es del libro del Apocalipsis de la palabra de Dios. Tenemos que dar gloria y gracias a Dios por este regalo tan grande del amor de Dios, que quiere esa intimidad, ese encuentro personal contigo. Yo te invito como contemplación hoy, cerrar tus ojos. No pensar mucho, solo pensar que Dios, que la Trinidad misma está en tu corazón. Y que adores a la Trinidad en tu corazón. Sigue respirando hondo. Y repite: Dios mora en mí. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Y solo concéntrate en la presencia de Dios en ti. Dios mora en mí. Si has cometido algún pecado grave, mortal, arrepiéntete de corazón y pídele perdón a Dios y haz el propósito a confesarte. Y sigue repitiendo: Dios mora en mí. Piensa en esa increíble dignidad que eres templo de Dios. Si alguien le hace daño al templo de Dios, está ofendiendo a Dios. Si alguien lo lastima, está lastimando a Dios. Dios mora en mí. Sigue repitiendo: Dios mora en mí. Sigue repitiendo: Dios mora en mí. Sigue respirando profundo. Cuando llenas tus pulmones de Dios mora en mí. Dios mora en mí. O cuando sueltas el aire, lo que te ayude más, o sea, más fácil. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Y siente la presencia de Dios que mora en ti. Siente la presencia de Dios que mora en ti. Repite: Dios mora en mí. Pero es un Dios que te ama, que es un Dios que es amor, que es tu Padre, que es la Trinidad misma, que
Tiene misericordia, perdón. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Dios mora en mí. Te invito a quedarte los últimos minutos, aún después de que la música se termine, quedarte ahí, repitiendo, Dios mora en mí, Dios mora en mí. Y concentrado en esa realidad de su presencia amorosa que mora